iniciar mi participación en este conversatorio recordando que el portal del 30º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología reza Pueblos en Movimiento, en tal suerte que la pregunta que nos hacemos consiste en saber en qué medida la sociología y el arte contribuyen a la transformación de las estructuras supértices, incluso desde la perspectiva de las mentalidades. En ese sentido, mi intervención va a bocetear a unas ideas en relación al papel del arte desde la mirada de la sociología imbricada a la temática de la violencia. Nosotros, de primera intención, debemos recordar que el arte es una aprehensión de la realidad desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista del sentimiento y, por lo tanto, difiere de la aprehensión epistemológica de la ciencia, toda vez que ésta lo hace a partir de conceptos, raciocinios, abstracciones, etcétera, etcétera. Por ello es que el arte, al despertar estas emociones, estas vivencias, al mismo tiempo coadyuva a la formación de una conciencia crítica y proporcional, toda vez de que imbricado al arte está la presencia de los valores, es decir, en otros términos, lo ético está anudado a lo estético y por lo tanto también a la deontología. Pero, y esta es una opinión completamente disímil, porque siempre hemos escuchado que hay una contribución desde las trincheras de las ciencias sociales, del arte para la transformación cualitativa de la sociedad, pero en nuestra opinión también el arte puede contribuir al fortalecimiento del status quo. Y en ese sentido podemos hacer alusión a movimientos últimos como el impresionismo, el abstraccionismo abstracto, el arte povera, el minimalismo, fluxus, performance, el arte conceptual, etcétera, etcétera, y en todas estas variantes no hacen sino contribuir, repito una vez más, al fortalecimiento del status quo. Aún se dio el caso, por ejemplo, de Marinetti, cuando él va a formular su manifiesto futurista, que va a realizar una exaltación completamente grosera a la guerra, al derramamiento de sangre, y él dice que a la máxima emoción que se puede llegar es ver cómo los fusiles destellan a la luz de las estrellas y de los soles, y cómo cuando hay los ayes de los heridos, hay las emociones realmente imprescriptibles. Por otra parte, quisiéramos nosotros, de una manera breve, señalar que el día de ayer, para nuestro gusto, un joven había aludido al arte como que en la ciudad de San Pablo, una de las ciudades de mayor violencia en el continente, la promoción del arte en términos de su internalización, en términos de la creación, vale decir, en grupos dedicados a la pintura, grupos musicales, ha contribuido a la disminución de las tasas de violencia, y esto ciertamente para nosotros nos satisface sobremanera. El arte puede ser una de las salidas para que se puedan disminuir los índices de violencia, porque no consideramos jamás que la violencia puede ser erradicada totalmente en nuestras sociedades. Asimismo, es bueno de una manera rápida dar 2 o 3 ideas en relación a las aporías entre la ciencia y el arte, habida cuenta de que en medios como el nuestro se privilegia de manera incluso exagerada al valor que tiene la ciencia y la técnica sobre el arte. Por ejemplo, en el ámbito educacional sería inconcebible que en la currícula escolar no existiera el curso de matemáticas o el curso de geometría o trigonometría, en tanto que la existencia de las disciplinas que tienen que ver con el arte, en todo caso, son tomadas como disciplinas accesorias. Incluso el artista en nuestro medio es un diletante, quien opta por seguir las carreras ligadas a la música, a la pintura, a la escultura,
opta por un futuro incierto, al punto que se dice que el artista en medios como el nuestro está simplemente condenado a morirse de hambre. En tanto, a la ciencia se la asocia con la tecnología, se la asocia con el progreso, se la asocia con el orden, se la asocia con la exactitud, y esto ciertamente nos viene desde la época del positivismo. Y para nosotros los sociólogos, ciertamente cuando hablamos del positivismo, rápidamente nos viene a la mente la figura de Augusto Comte. Pero, sin embargo, han existido autores que han señalado la preeminencia del arte, toda vez que el arte en sus expresiones de mayor cuantía llega a la perfección, en tanto que la ciencia no puede llegar a la perfección, toda vez de que sabemos que la ciencia es un quehacer perfectible, que siempre está rehaciéndose en busca de verdades que tengan mayor consistencia. Esa es una diferencia que nosotros quisiéramos apuntar. Hay obras en el mundo del arte que no requieren después ser modificadas, en tanto que toda obra en el ámbito científico en el futuro sí es modificada. Por lo tanto, en esta perspectiva, el arte tendría una vigencia mayor a la de la ciencia. Es decir, de acuerdo inclusive a mentores como Christian Wolff, Burkhardt, Schopenhauer, Bergson, Jacques Aumont, el arte nos puede llegar al conocimiento de lo verdadero. ¿Correcto? Entonces acá tenemos dos visiones contrapuestas y a eso denominamos aporía entre la ciencia y el arte. Volviendo a la temática de la violencia, quisiéramos señalar que en el mundo del arte no hay arte que sea feo. Todo arte es bello. Aristóteles en la Poética señalaba que si pudiéramos nosotros contemplar cómo un león destroza a un ser humano, ciertamente nos espantaríamos, nos daría estupor, pero si esta escena es plasmada en una pintura, entonces nuestra impresión cambia. Por eso es de que obras como el Laconte, ustedes saben que el grupo escultórico de Laconte representa a este sacerdote de Apolo que está siendo estrangulado por serpientes y también a sus hijos. Sin embargo, este acto ciertamente nos causa una impresión ligada a la belleza. De igual manera, pudiéramos hablar de las obras de Goya, como el caso de Saturno devorando a sus hijos, o del mismo autor, los fusilamientos de Mayo. Y en el caso de la literatura, ciertamente un crimen nos causa estupor, pero si este crimen se lo liga a la literatura, como en Edgar Allan Poe, en Los crímenes de la Rue de la Morgue, entonces el asunto es otro. Repito, para nosotros no hay arte que sea en estricto sensu feo. Un tema que quisiéramos rápidamente bocetear tiene que ver con el mundo de la alienación y el extrañamiento. Y ciertamente la violencia, cuando llega a sus niveles mayores, nos somete a un mundo que es el mundo inhumano. Tomás Hobbes, en el siglo XVI, en su famosa obra Leviatán, había señalado que el hombre es el lobo del hombre. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué hemos hecho para salir de esta condición? 2 siglos después, Arturo Schopenhauer señalaba que el peor error que hemos cometido en nuestra vida es el haber nacido. Porque en un mundo tan inhumano, tan lleno de conflictos, a veces la vida humana no aparece como un don, sino como un castigo. El día de ayer, Aníbal Quijano, cuando fue reconocido como profesor emérito de esta universidad, él decía que estamos dentro de este mundo, puesto que no tenemos capacidad de rechazarlo. La capacidad de rechazar el mundo en el que vivimos sería suicidándonos. Pero como el suicidio no es una opción humana, entonces estamos dentro de este mundo porque no podemos escoger otro, y si estamos dentro de este mundo, lo que nos queda es luchar para
que desde adentro poderlo humanizar. Es decir, estamos dentro y al estar dentro debemos permanentemente luchar. Ahora, en ese sentido también la ponencia de anoche de Vicente Tavares, él había, entre otras cosas, hablado de la necesidad de una seguridad humana. Lo humano debe estar en el centro del debate de nuestras preocupaciones y de nuestras acciones. Es decir, deberíamos cualitativamente diferenciarnos de lo animal para tener una categoría compatible con nuestra condición. Un listado rápido sobre obras de arte que pueden de una u otra manera mostrarnos de qué manera este quehacer puede humanizar y puede significar cierta actitud contestataria frente a la vorágine del mundo en el que nos encontramos. Podrían llevarlos rápidamente, por ejemplo, a señalar la obra de Nicolás Ostrowski, Así se templó el acero, la obra de Máximo Gorki, La madre. En el caso de Camus, El extranjero, porque en el extranjero hay un crimen, ¿cierto? Y que él va a ser juzgado y prácticamente sin tener conciencia de ese acto. Y una obra que en este sentido es realmente aleccionante, sin duda alguna, la constituye la obra de Kafka, El proceso, porque en el proceso, y esto puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, uno es tomado preso por la policía, después enjuiciado, sigue el encauzamiento y finalmente ultimado. Creo que esta obra del proceso sí está anudada como anillo a dedo en la temática de la violencia. Y pudiéramos seguir con otras obras como por ejemplo el Ernest Hemingway, por quien dobla Las campanas. Asimismo, en el caso de García Márquez, el general, en su laberinto, puesto que, como todos sabemos, esta obra tiene como inspiración los últimos días de Bolívar y cómo es que la incuria, la ingratitud se van a arropar para que Bolívar prácticamente a una relativa temprana edad haya tenido que morir. Asimismo, la Guerra y la Paz de León Tolstoy, y en el caso de la discriminación racial en los Estados Unidos, La cabaña del tío Tom. El profesor que habla es peruano y que se me permita muy brevemente hacer alusión a algunas obras relacionadas a la temática desde la producción literaria de mi país. Por ejemplo, tenemos a Mario Vargas Llosa. La primera novela de Mario Vargas Llosa como reconocimiento internacional fue La ciudad y los perros, y justamente La ciudad y los perros está ambientada en la academia militar para ver la represión, la serie de incurias a las que se someten los alumnos o los cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado. En el caso de César Vallejo, si bien es cierto, César Vallejo es uno de los grandes poetas universales de la especie, sin embargo, tiene algunas novelas y algunos cuentos que deberíamos considerar. En ese sentido nos estamos refiriendo al Tusteno y sobre todo al cuento Paco Yunque, porque en el cuento Paco Yunque se ejerce la violencia discriminante acerca de la población nativa. Un niño indio va a ser violentamente agredido por el profesor y por su propio compañero, toda vez de que éste ha de ser hijo del patrón. En el caso de López Albújar, que tiene una obra que también es interesante sobre la violencia ejercida sobre la población negra y que se denomina Matalaché, y en esta obra el personaje termina en un caldero dedicado a la obtención de jabón. También pudiéramos referirnos a José María Arguedas. Sí, es cierto, José María Arguedas es uno de los grandes novelistas dedicados a la problemática indigenista. Tenemos que señalar que Arguedas escribe justamente una obra que se llama El Sexto, y El Sexto no es sino una prisión.
donde van los perseguidos políticos, los delincuentes, etcétera, etcétera. Y ahí también hay una referencia a la homosexualidad, toda vez que Rosita, el que en la noche en que Arguedas es llevado a la prisión, escucha como una mujer cantaba el vals Anita B. Sin embargo, al día siguiente se percata que quien cantaba era un homosexual. Y referimos al sexto de Arguedas, porque finalmente hay que señalar que la violencia en Arguedas llegó a su clímax, porque él finalmente puso fin a sus días, es decir, se suicidó disparándose 3 balazos en el campus de la Universidad Agraria. Espero que estas reflexiones tan rápidamente bocetadas y expuestas sirvan para señalar la compatibilidad entre el quehacer científico, entre el quehacer de las ciencias sociales, es decir, de la sociología, y el mundo del arte para propiciar la creación de un hombre nuevo dentro de un mundo nuevo. Muchas gracias.